siendo malnutridas en referencia a la palabra de Dios. Lo que se ve más y más son, por ejemplo, dramas, alabanzas, show, se ven un montón de cosas. Yo he estado viendo un poco acerca y estudiando todas las cruzadas que hacen los evangelistas hoy por hoy. Son meramente show, son dramas, son predicaciones estériles que no tienen ni siquiera lo mínimo de fundamentos bíblicos para que la gente pueda crecer. Ahora, ¿saben por qué es necesario más y más consejería bíblica en las iglesias? Esta iglesia, por ejemplo, ustedes se fijan, nosotros estamos aconsejando a la familia, estamos aconsejando a los padres, estamos aconsejando a los hijos. Yo no sé si ustedes lo están notando y están poniendo atención. Espero que sí, porque la consejería bíblica es lo que nos puede nutrir para poder crecer y poder ser creyentes maduros. Y quiero llamar la atención a precisamente esto, porque a veces pareciera ser de que decimos cosas desde el púlpito que nos autoriza la palabra a decirlo, pero la gente como que no está entendiendo realmente lo que tiene que hacer. Entonces, la palabra de Dios es tan fundamental en la vida de los creyentes, y por eso aquí estudiamos vez tras vez, versículo por versículo, capítulo por capítulo. No estudiamos de una manera aislada, vamos a agarrar este tema porque me he dado cuenta de algo de los hermanos y de los tiros. No, nosotros no hacemos eso. Estudiamos de una manera sistemática a fin de que los creyentes puedan ver que Dios realmente es el que está hablando a través de la palabra y no somos nosotros. Entonces, hay una situación importante en cuanto a esto, y cuando hablamos de la alimentación de la iglesia, debemos de hacerlo vía sana doctrina. Y esto es lo que necesitamos entender. Quiero invitarlos a ir a Hechos capítulo 20 en sus Biblias. Vaya a Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 7. Ya hemos visto este pasaje, pero necesitamos volverlo a recordar, porque nosotros somos bastante olvidadizos. Si yo les preguntara qué fue lo que vimos el domingo pasado, pocos quizás se acordarían de lo que estudiamos, pero necesitamos volverlo a ver. Hechos capítulo 20, versículo 7, miren lo que dice. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como ibas a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué estaba hablando Pablo aquí? La pregunta. ¿Qué estaba hablando Pablo aquí? ¿Era fácil para ellos estar reunidos hasta muy noche y escuchar una predicación después de la medianoche? Aquí con una hora, yo a veces los estudios los alargo hasta las 12, a las 11:30, y cuando son las 11:30 veo muchos que están viendo el reloj, porque la tripa ya les está. Ustedes creen que nosotros que hablamos aquí no nos agilamos más que ustedes que están solo sentados ahí. Pero una hora nos cuesta a nosotros. Saben que Pablo era, y a mí me encanta esto, ayer estuve enseñando 3 horas en el instituto, sudando a chorro porque había una gran calor ahí en San Miguel, que vine como debilitado, deshidratado. Me tomaba un poco de agua y como que nada, iba y agarraba otro y me lo tomaba y como que nada. Pero a mí me encanta realmente enseñar este asunto. Pablo era de estos pastores, de estos evangelistas que enseñan vez tras vez. Miren lo que dice que Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Esto significa de que vamos a venir a hacer vigilia, hermano, no necesariamente.
¿De qué serviría hacer una vigilia cuando se nos van a dormir y cuando tenemos una hora ni siquiera ponen atención? Entonces, es absurdo. Yo le decía a un hermano, y las vigilias son lícitas en la palabra. Bueno, en las vigilias normalmente la mayoría de los pastores que hacen esto, lo que hacen es enojar a los vecinos porque no los dejan dormir. Y en vez de dar un buen testimonio, dar un mal testimonio a la gente. Entonces, no se trata de eso, se trata de que lo que estudiamos sea de provecho para mí. Y no era fácil para la iglesia en este contexto. ¿Recuerdan que estaba pasando con la iglesia aquí? ¿Cuál es el contexto de la iglesia aquí? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Habían sido dispersados. Pablo fue uno de los que inició la persecución, pero después siguieron otros. Después de la conversión de Pablo, hubieron otros que perseguían a la iglesia. ¿No creen ustedes de que haberse reunido aquí hasta la medianoche era fácil para la iglesia? No era fácil. En muchas ocasiones tuvieron que hacerlo a escondidas. Pero tenía valor para ellos la palabra de Dios, hermano. Tenía valor. Miren lo que dice el versículo. Dice que Pablo prolongó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos realmente despiertos? Y esto es una analogía. ¿Cuántos estamos realmente despiertos cuando venimos a un estudio bíblico? No literalmente. Muchos podemos estar dormidos espiritualmente y no estar escuchando la palabra de Dios. Y si usted no está escuchando a Dios a través de la palabra, entonces está dormido y no se va a alimentar y no va a crecer. Y solo va a ser una costumbre suya el venir y sentarse en esa silla y no tener ningún provecho. Entonces no tiene sentido. Este se durmió, probablemente estaban cansados de escuchar a Pablo, o probablemente ya no quería escuchar a Pablo. Pero vean lo que dice el versículo 10. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarme, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Yo tuve una experiencia en Nicaragua. Yo no sé qué haría usted. Generalmente nosotros somos tan llorones. Y digo esto en el sentido que a veces los mismos problemas y las enfermedades nos hacen quebrantarnos. Pero saben que este joven cayó, dice aquí que cayó muerto. Pero Pablo, aquí hubo algo sobrenatural. Fue reavivado, fue resucitado este joven. Lo que quiero decir en esto es que en Nicaragua, en una de las misiones que yo hice, llegamos donde un pastor que se llama Mark, y en ese momento que íbamos llegando, le llamaron a la esposa de Mark y le dijeron: tu padre ha muerto en los Estados Unidos. Era un misionero de los Estados Unidos. Él nos dio posada ese día en su casa. Entonces, delante de nosotros pidió consejo a su pastor y le dijo: ¿qué hago? Yo pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si están? Esta gente el siguiente día recibía casi a 300 personas misioneras de otros países y tenían una conferencia ahí en un lugar que se llama Estelí, en Nicaragua. Y el siguiente día esta mujer iba a pastorear a las mujeres, porque iba a dar una conferencia a mujeres, y le preguntó a su esposo, que era su pastor también,
Y aquí es donde nosotros necesitamos ver la responsabilidad que tenemos. Y le dijo, ¿qué hago? Y él le dijo, haz lo que tu corazón y que el Señor ponga en tu corazón lo que tú debes de hacer. Agarró el teléfono delante de nosotros, esta mujer, le llamó a sus hermanos y les dijo, hermanos, yo no puedo hacer nada por mi papá, él ha muerto, tengo un ministerio que atender el día de mañana, así es de que entierren a mi padre, yo sé que él está en el cielo y un día nos vamos a volver a ver. Ahora, aquí había un cuadro, yo no sé qué haría usted, quizás saldría corriendo y dejara al Señor. Nuestras culturas son bien distintas, por supuesto. Nosotros como salvadoreños, si vemos a un hermano se murió y se queda en un culto, ¿qué pensarían los demás? ¿Lo juzgarían o no lo juzgarían? Claro que sí, pero es insensato hacer esto. Primero, en primer lugar, ¿cuál es el primer lugar que debe tener un creyente en relación a Dios? Precisamente a Dios. A Dios. Esto no implica que no hay responsabilidades que atender. Sin embargo, aquí no era fácil para los creyentes de este tiempo estar reunidos, estar escuchando un mensaje alargado hasta la medianoche, pero era necesario, en este contexto era necesario. Yo pregunto, ¿es necesario que hoy estudiemos la palabra, hermano, o que les vengamos a contar cuentecitos a ustedes? Nosotros como predicadores podemos contarles un montón de cuentos de vieja a ustedes y tenerlos entretenidos y hacerlos reír y pasar un momento ameno, pero no es ese el sentido del crecimiento espiritual. La iglesia, la predicación de Pablo fue corta o larga, hermano. Larga. Fue una predicación larga. Cuando vienes a la iglesia y el predicador predica por mucho tiempo, no es bueno dormir, hermanos, aquí. No es bueno dormir. Y estoy diciendo analógicamente porque si la iglesia aprendiera a esta altura, toda la iglesia estuviera reunida en este momento ya. Pero hay muchos que no quieren hacerle caso al Señor. Ahora, los pastores, los que predicamos, no tenemos el don probablemente de sanar, como Pablo. Y gracias a Dios que no estamos en una ventana, porque si se duerme usted puede caer. Gracias a Dios que no es así. De esos días, si Dios no lo permite, usted no se va a caer. Pero tendríamos serios problemas si aún estando en esa silla, usted no pone mucha atención cuando estudiamos la palabra. Hay algunos que tambalean con los temas del infierno, con el tema de Satanás, con el tema de los demonios, con el tema del pecado. Allá en el instituto me hacen un sinfín de preguntas en cuanto a relación del pecado y de la justificación y la salvación, la seguridad eterna. Estos son los temas que tratamos allá en el instituto, porque la gente está cargada con un montón de cosas que los pastores les han inyectado a la Biblia en vez de estar yendo a la palabra. Ahora, lo que vemos en estos versículos es la importancia de predicar la palabra de Dios. Y por eso nosotros, hermanos, insistimos que es necesario venir y estudiar la palabra de Dios. No estar con el celular ahí. Yo, por ejemplo, uso mi celular para tener la Biblia. Y algunas veces hasta en modo de avión lo pongo, porque algunos me temo yo de que están hasta chateando en el culto. Y esto es peligroso. Ese aparatito que está ahí tiene una función importante para que otros vean estas predicaciones en vivo. Otros que no tienen alcance de ir a YouTube pueden verlo. Si ustedes supieran la gente que nos visita y gente que tiene hambre, necesidad, pero algunos están con el celular agarrando la señal de él. Es lamentable. Es lamentable. Entonces, ¿qué es la sana doctrina entonces? Vamos a ver entonces qué es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Y esto que acabo de decir, lo acabo de decir
como un medio de enseñar, educación. Hermano, en la iglesia también debemos de ser educados, debemos de ser rectos, porque no venimos a adorar, no me vienen a adorar a mí, vienen a adorar al Señor, y el hecho de estar sentado ahí es parte de la adoración también. Ahora, ¿qué es la sana doctrina entonces? Veamos 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a ver qué es la sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿De qué está hablando Pablo en el versículo 10 de 1 de Timoteo? Está hablando de la ley. ¿Para quién es la ley, hermano? Para todos los que mencionó aquí, los que transgreden la ley. Ahora, pero también dice Pablo que la ley es para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. La pregunta es, ¿cuál ley? ¿La ley mosaica? En parte. Recuerden ustedes que la ley mosaica tiene tres partes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley moral, ¿para qué sirve? Para que una persona se pueda conducir de la manera correcta. Y la ley civil sirve para juzgar esa ley moral o la conducta moral de una persona. Y ustedes ven las leyes que nosotros tenemos hoy por hoy, ¿de dónde han sido tomadas? De la ley bíblica. Entonces, esa ley es aplicada a todos ellos. Pero también dice Pablo que la ley está puesta para aquellos que se oponen a la sana doctrina. Y vamos a ver, aquí dice en la Reina Valera, para los que se opongan a la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Porque algunos pueden pensar, bueno, entonces, ¿qué es la doctrina? Pues, hermano, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina? Voy a hacer un examen. ¿Qué es la doctrina? A ver, ¿alguien sabe qué es la doctrina? Es un conjunto de enseñanzas bíblicas que le permiten al creyente conocer, en primer lugar, cómo conducirse él. En segundo lugar, conocer a Dios, porque allá en Jeremías dice que el deseo de Dios es que le conozcamos y lo entendamos. Entonces la doctrina me lleva a mí a tener una práctica como creyente genuina delante de Dios, que se observa a través de los seres humanos. Entonces la doctrina son enseñanzas, y esto no lo debe si hoy está usted aquí, apréndalo. Cuando usted le hablan de la sana doctrina, es de la sana enseñanza. ¿Y cuál es la sana enseñanza? La que es bíblica. La que es bíblica. Todo lo que escapa de la palabra de Dios es insano o es falso. Por eso le llamamos falsa enseñanza o falsa o sana doctrina. Ese es el contraste. Entonces, la palabra está llena de doctrina, pero también tiene historia. Por ejemplo, Hechos es un libro histórico, pero muchos sacan falsas doctrinas de este libro. Usan la palabra, pero sacan falsas enseñanzas de este libro. Ahora, las doctrinas fundamentales que nosotros debemos de conocer están en la palabra y la enseñanza. Y ahí es donde necesitamos ver. Entonces, vean lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Miren lo que dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Miren el contraste. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias.
¿qué quiere decir aquí Pablo cuando dice conforme a su propia concupiscencia? Él está hablando de los deseos de la gente. La gente se va a amontonar a querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien que es avaro, ¿a dónde creen que va a ir? Al evangelio de la prosperidad. Va a buscar una iglesia donde le vendan un evangelio de dinero. Uno que esté enfermo, hermano, físicamente, ¿dónde va a buscar? Donde hagan milagros, y va y compra una botella de agua, y va y busca que lo unjan con aceite, y va a tocar el manto sagrado, y va al arca del pacto, y va a un montón de cosas que han inventado los seres humanos para engañar a las personas. Por eso Pablo dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán, es decir, no van a tolerar. Este versículo lo que quiere decir, quiero que vaya usted a su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Vaya ahí a su Biblia. Miren lo que dice el versículo 1. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Cuál es el encargo? Pablo le está diciendo a Timoteo, te voy a encargar algo. ¿Y qué le encargó Pablo a Timoteo? ¿Y por qué se lo encargó? Porque Dios y Jesucristo un día van a juzgar nuestras palabras cuando enseñamos. ¿Enseñamos conforme a la palabra o enseñamos conforme a nuestra propia deseos? Es fácil venir a decirle a la gente, mira, aquí, ¿ustedes creen que si esta iglesia tuviera hay milagros aquí, pero Dios los hace? Pero si nosotros vendiéramos esta idea de milagro, la gente viniera y se llenara. Pero no es ese el propósito. Un día Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos a través de Jesucristo. Y en el tribunal de Cristo nos vamos a presentar delante de Él. Y necesitamos presentarnos a Dios aprobados. Entonces miren el versículo 2. Predica la palabra. ¿Qué le mandó Pablo a Timoteo? ¿Que predicara cuentos, fábulas o cuestiones de hombres? No. Predica la palabra. Predica la palabra. Enseña lo que está escrito en la palabra. Eso le dijo Pablo. Mire, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos dejar que la palabra haga lo que muchos pastores hacen hoy. Llaman al creyente y le dicen, hey, estás haciendo mal, tenés que volver con tu mujer. Pero ya no la quiero, le dice el creyente. Sí, pero es tu mujer, tenés que dejar todo lo demás y unirte con tu mujer. Pero si ella no me quiere y vive con otro hombre, ¿cómo voy a...? Hay mujeres, hay hombres, hay pastores que han engañado de esa manera. Sí. Quiero decir algo, porque hay alguien que me está escuchando por este medio. ¿Es lícito volver a casarse después de haberse separado de tu mujer? ¿Sí o no? Claro que sí. Alguien me preguntó por ahí, pero ¿no estaría en adulterio? Y le digo yo, vamos a resolver esto de una vez por todas, le dije yo a esta persona. ¿Sabes qué? En la cruz del Calvario, ¿cuántos pecados de pagar? ¿Aún es de pecado? Claro que sí. Y cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, nosotros hemos sido juzgados en la cruz del Calvario también con Cristo. Entonces, eso que los pastores le llaman pecado, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y si Dios lo determinó así, entonces, ¿estoy en libertad o sigo siendo esclavo del pecado? Este es el problema de la gente. Algún día vamos a hablar un poco del matrimonio aquí, pero ven cómo la gente, los pastores, enmarañan mucho el mensaje. Y cuando Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra y no dejas de enseñarla.
persiste en enseñarla, deja que ella corrija. Miren lo que dice, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige. Pero ¿cómo debemos de corregir, hermano? A través de la palabra. Dejemos que la palabra hable y que ella sea el que corrija las actitudes nuestras. Reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Es decir, que la palabra le muestre dónde estoy equivocado y que yo pueda corregir. Ahí es donde necesitamos llegar nosotros, porque si no, estaríamos haciendo mal. Vean el versículo 3. Porque llegarán tiempos en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Estoy leyendo otra versión, por supuesto, para que ustedes vean que todos los cuentecitos que les vienen a decir los pastores son puras novelas, son inventos. Una novela es un invento, hermano. Una fábula es un invento. Alguien me preguntó por ahí en la escuela, yo estoy enseñando el evangelio cuando me toca ir a las aulas que un maestro ha faltado, aprovecho de enseñar el evangelio a los jóvenes. Y esta semana, el viernes, me tocó trabajar con tercer ciclo, matemáticas. Y entonces hubo un joven que me preguntó, don Luis, ¿el cipitillo va a estar allá en el cielo o en el infierno? ¿Sabían ustedes que muchos pastores hablan de esto, fabulitas en la iglesia? Y las hablan de las iguanabas, del cipitillo, del cadejo, hablan de todo esto, en vez de enseñar la palabra. Pero miren en el versículo 3, nos dice que hay gente que no soportará la sana doctrina. Voy a hacer una pregunta. ¿La doctrina divide o no, hermano? La doctrina divide. Y la única manera por la que una persona puede salir de una iglesia es la doctrina. Por el color de las paredes de la iglesia, por el dinero, esas son absurdos. La iglesia no debería de estarse peleando por esas cosas, pero por la doctrina es lícito. Pero ¿qué dice aquí? Que no la van a soportar. Fíjense que hay gente que les enseña. Ayer estuvimos en el instituto, ya es segunda vez que va llegando una estudiante nueva, y ayer estuvo ella interpelando porque de hecho tenía hambre de aprender. Y esto es lo que nos gusta a nosotros con el instituto, porque son maestras de escuela bíblica. Es gente que enseña, y si enseña mal, hermano, imagínense cómo va a crecer esta generación. Y ella estaba muy angustiada con esto de la salvación y preguntaba acerca de los borrachos, acerca de los fornicarios, y ella tenía un conflicto serio, y tuvimos que detener un poco la conferencia y enseñar estas verdades para que ella quedara clara. Lo que quiero decir es esto: ¿por qué es que la gente está equivocada enseñando en las iglesias? Porque han sido enseñadas mal y no van a la palabra. Y hay gente que no soporta, pero hay gente que sí quiere aprender, y esto es bueno. Cuando la gente pregunta, cuando la gente tiene hambre de aprender, pregunta y quiere saber la verdad. ¿Y a dónde vamos a ir a encontrar la verdad? La palabra. Esto fue lo que le dio Pablo a Timoteo. Le dijo, enseña la palabra. Y por eso es que, miren lo que dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Hay gente que va a contradecir la enseñanza en la iglesia? Sí. ¿Y hay gente que va a contradecir allá afuera? Sí. Ayer estaba viendo en las redes sociales una testigo de Jehová discutiendo con un sacerdote. Y le digo, nosotros somos primero que la iglesia católica porque venimos ¿cómo se llama el hermano de Caín? De Abel. Abel fue el que estableció a los testigos de Jehová. Digo yo, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso? Y el sacerdote le dijo, bueno, y si Abel murió, ¿quién continuó con esa tarea?
Es un absurdo, que la gente se pone a pelear, a discutir cuestiones que no tienen sentido. Aquí vamos a estudiar aspectos que tienen sentido y que son bíblicas. Por eso, miren Tito 2:11 que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la gracia, hermano? Que la gente sepa que la gracia es la manifestación de Dios para salvación a las personas. Ese es el testimonio de Dios. No las obras, porque la gente dice, no, yo me salvo. Ayer venía el hermano Aníbal hablando un poco cuando veníamos de San Miguel, que un adventista le dijo, no, pero es que cuando Moisés fue allá a traer las tablas de la ley, él enojado quebró las tablas, las primeras. Nosotros esas primeras no las cumplimos porque esas las quebraron. Las segundas son las que nosotros tomamos en cuenta. Miren, cuentos de viejas se llaman eso, ya se llaman novelerías. ¿Qué dice Dios en cuanto a la salvación, hermano? Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos hombres? A los adventistas, a los católicos, a los mormones, a los borrachos, a los testigos de Jehová, a los adúlteros, a los homosexuales, etcétera, etcétera. Es para todos. Ahora, cuando acabo de decir esto, a veces los seres humanos vemos el pecado de un homosexual tan, lo vemos extraordinario. ¿Y qué de tu mentira, hermano? Tu mentira también es extraordinaria. Tu falta de respeto a Dios también es extraordinaria. Es lo mismo. Pero si yo he sido alcanzado para salvación por el Señor, ¿puede ser alcanzado un homosexual también? Esto no implica que nosotros vamos a estar de acuerdo que practiquen este tipo de cosas, porque Dios tampoco está de acuerdo. Pero ellos pueden ser salvos también, porque aquí lo dice, es para todos los hombres. Y aquí hombres es antropos, es decir, para toda la raza humana. Y la gracia es el don o favor inmerecido a los hombres. ¿Cuántos de nosotros merecemos la salvación? Yo me pregunto, ¿qué calidad de fe tuve yo para salvarme y la justificación que tengo es mayor que la de otros o es la misma? La misma. De la misma manera como fui salvo yo, el pastor, el hermano Ver, los líderes y cualquier pastor, de la misma manera ha sido salvo usted. ¿Dónde está la jactancia? ¿Y cómo nos salvamos, hermano? Por fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Fue suficiente la muerte de Cristo por los pecados? Entonces, es de la misma manera. ¿Por qué me debo de jactar yo entonces? No hay ninguna jactancia. Entonces, la frase sana doctrina significa literalmente una enseñanza sana y vivificante. Solo la palabra de Dios puede hacer vivificar a un creyente. Los cuentos de viejas no pueden hacer nada en una persona. Pueden moralizarlo tal vez, pero no lo pueden vivificar. Esto es muy distinto. La frase sana doctrina o enseñanza se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y se refiere a la enseñanza sistemática. Y la iglesia no va a estar bien nutrida sin sana doctrina. ¿Recuerdan el tema que estamos viendo? La alimentación de la iglesia. Si no enseñamos la palabra, la iglesia no va a estar nutrida. Ahora, ¿por qué a veces la falsa enseñanza atrapa a los creyentes? ¿Por qué? Porque los creyentes no conocen bien la Biblia. Por ignorancia bíblica, por eso son engañados y son arrastrados por el error. Ahora, a veces saben los versículos, pero no conocen la doctrina, no conocen la enseñanza de ese versículo. Por ejemplo, los testigos de Jehová conocen Juan 3:16. Sí, pero ¿conocen su enseñanza? No, no conocen que Dios nos amó tanto. No conocen que envió a su Hijo. Cuando dice que dio a su Hijo, está diciendo que lo entregó en sacrificio en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué debe de creer? Que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para la salvación. ¿Y qué tiene la persona cuando cree eso? Vida eterna.
¿Y para cuánto tiempo es la vida eterna? Es eterna. Y dice tiene, no dice tendrá. Tiene. Así es de que usted anda caminando con vida eterna. ¿Y cómo deberíamos de vivir los creyentes si tenemos vida eterna? Gozoso, teniendo la vida eterna ya. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Entonces, el problema, el asunto no es a cuántos versículos me sé, sino qué enseñanza me da ese versículo a mí. Ese es el asunto. Ahora, como predicadores de la palabra de Dios, Dios quiere que alimentemos a sus abejas, no que las estemos entreteniendo, porque es lo que hacen muchos hoy. Entretener a las ovejas es fácil, hermano. Yo les cuento un par de chistes aquí, ustedes se ríen, pasa el tiempo y ya estuvo. No es ese el propósito de reunirnos. Ahora, Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le respondió? Sí te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Alimenta mis ovejas. No le dijo entretenlas, aliméntalas. Esa es la tarea de un predicador, alimentar a las ovejas. Ahora, como predicadores que amamos a Dios, necesitamos mostrar nuestro amor también a Dios de esta manera, alimentando las ovejas. Número 2, la importancia de la sana doctrina radica en una enseñanza sistemática adecuada de la palabra de Dios, que tiene por resultado vigor y vitalidad espiritual. Vigor y vitalidad espiritual. La falsa salud espiritual en muchas iglesias es porque no tienen una buena alimentación de la palabra de Dios. Vamos a ver unos pasajes aquí. Juan capítulo 21, versículos 15 y el 17. Miren lo que dice. Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. ¿Y qué es apacentar, hermano? Darle pasto, darle alimento. Usted, bueno, en la insensatez humana, nosotros a veces comemos cosas que no tienen ninguna nutrición. Pero yo creo que ustedes que tienen hijos les darían a comer algo que no es nutriente, y si lo hace, pues empiece a corregirlo, ¿no? Porque no, va a ser un muchacho enfermo al final. Es lo mismo con la alimentación bíblica. Cuando Jesús le dijo, apacienta mi cordero, le dijo, aliméntalo con la palabra. Miren el versículo, volvió a decirle, el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Y qué es pastorear? Es cuidar, es sanar cuando está enferma, es proteger cuando vienen las acechanzas de otro lado con la falsa doctrina, es disciplinar cuando se debe de disciplinar, es corregir a través de la palabra los asuntos equivocados de los creyentes. Pastorear es alimentar a las ovejas. Esta es la tarea. ¿Y por qué razón? Vean, 3 veces se repite esta palabra. Miren, cuando le dijo, apacienta, ¿qué? No son del pastor. Ojo, porque muchos pastores se han tomado las iglesias como que fueran propiedad de ellos. Las ovejas le pertenecen a Cristo, no le pertenecen al pastor. Y miren lo que dice la otra, pastorea mis. ¿De qué no las ovejas? Del Señor, no son del pastor. Pero muchos ordeñan las ovejitas, las sacrifican, las matan en vez de alimentarlas, en vez de protegerlas. Esto es bien peligroso. Pero ¿saben qué? El extremo es que hay muchas ovejas que les encantan las iglesias que los tienen así. Yo me atrevería a decir de que en vez de ser ovejas son machos cabrillos. Porque el macho cabrillo es bruto,
Ese le encanta que le estén dando patadas. Es como el burro. El burro le da duro y entre más duro le da, más le queda ahí donde no se mueve. Entonces hay muchos creyentes hoy por hoy en la iglesia que los están maltratando, les están violentando los derechos espirituales, porque el derecho espiritual es que sea alimentado vía sana doctrina, pero le están vendiendo falsas enseñanzas y los oprimen a los creyentes en vez de dejarlos en libertad. Y les encanta estar ahí escuchando eso. Y miren la tercera parte, dice, versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta, 3 veces, apacienta, pastorea, apacienta. La tarea de un pastor es alimentar vía sana doctrina, vía sana enseñanza a las ovejas, no estarles escondiendo. Hay muchos pastores que saben la verdad, pero no quieren decírsela por tener oprimida a las ovejas en la iglesia. ¿Y qué va a pasar si son salvos un día en el tribunal de Cristo? Dios les va a reclamar esto. Y si no son salvos en el gran trono blanco, ellos le van a reclamar a Dios: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y lamentablemente por eso que hicieron se van a ir al infierno, en vez de haberles enseñado que la salvación era por fe en Cristo solamente. Ahora, ven el asunto, qué delicado es cuando vemos a la gente no alimentándose con la sana doctrina. Esto es bien peligroso. Y Pedro, que era el que tenía esta plática con el Señor, miren después cómo escribe. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para... Ahora, ¿de qué salvación está hablando Pedro aquí? Está hablando del primer tiempo o del segundo tiempo. Pedro no está hablando del segundo tiempo. ¿Por qué? No está hablando del primer tiempo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que deben de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Un salvo. Él está hablando con creyentes aquí. Él les está diciendo para que ustedes puedan escapar de la falsa enseñanza que otros enseñan y que puedan salvarse de no caer en las manos de aquellos lobos rapaces que no dicen la verdad y que no enseñan la palabra en la iglesia. De eso está hablando aquí. Pero fíjense bien, ¿cuál es el propósito de estudiar la palabra? En el versículo 2 de segunda de Pedro dice: para que por ella, es que si una persona se alimenta de la palabra, va a crecer, hermanos, se va a nutrir y va a crecer fuerte espiritualmente. Por eso es nuestro interés enseñar vez tras vez la palabra, porque es la única que nutre, es la única que alimenta, es la única que hace crecer a las personas. Por eso vemos en las iglesias muchos niños espirituales que confiaron en el Señor, pero su vida sigue siendo vertical, no hay ningún crecimiento, no va para arriba, no va para arriba, se queda ahí, se queda, como dicen en Estados Unidos, flat, es decir, verticalmente, no hay crecimiento. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de hacer crecer a un creyente. Y por eso es nuestro interés de estudiar la palabra del Señor. Mateo 4:4, ¿qué dice? Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, uno de los intereses primordiales que debe de tener cada creyente cuando se congrega es aprender de la palabra de Dios. Y no importa si salimos este día tarde, podamos comer a la 1, a las 2. Yo ya estoy acostumbrado a comer casi a las 2 de la tarde o a las 3, todos los días, el almuerzo. Y a veces ya la cena ya no la como porque estoy lleno.
Ya acostumbré mi estómago. Así es de que yo no tengo problemas si nos vamos tarde. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivir el hombre. Pero nosotros, ¿qué nos interesa, hermano? Por eso es que estamos bien chonchos. Yo estoy preocupado porque tengo tamaña sandía ya. Pero no es por comer, hermano, tengo un problema, tengo una enfermedad. Algún día se lo voy a comentar. Pero el asunto es que la palabra de Dios es la que necesitamos. La palabra que salió de la boca de Dios. Eso es lo que necesitamos. Por eso yo he enseñado, hermano, cuando abrimos la palabra no la estudiamos para poner nuestra opinión a la palabra. Es para ver la opinión de Dios en cuanto a la enseñanza. Eso es lo que nos interesa. Y a usted le debe de interesar eso. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Es una pregunta. ¿Por qué es tan importante? Si usted le preguntara, ¿y por qué es tan importante la sana doctrina? Allá me llega a buscar un hermano de otra congregación a que le prepare estudios bíblicos acerca del rapto, del tribunal de Cristo, de la segunda venida, del reino milenial, y dice que él los enseña. Y dice esto: a mí me encanta cómo ustedes enseñan en su iglesia. Y yo quiero aprender esta manera para poderle transmitir a los creyentes. Porque uno de mis deseos, esto me lo decía anoche, uno de mis deseos es de que los que están en la iglesia no se queden en el rapto. Miren qué importancia. Esta es la asamblea de Dios, hermano. Pero qué importante cuando podemos compartir con esta gente y ellos van. Y de cierta manera nuestro ministerio también sirve y ayuda para que otros conozcan la verdad. ¿Y qué importante? La sana doctrina es importante, hermano. ¿Por qué es importante? Porque es la que me ayuda a crecer. La sana doctrina es esencial para un crecimiento espiritual apropiado y para el servicio. Si yo no he crecido espiritualmente, no estoy listo para servir. Y aquí quiero en 5 minutos rápido decir esto. Si usted no siente que no ha crecido y está sirviendo y lo está haciendo de la manera inapropiada, lo mejor sería que saliera de servir. Se lo digo honestamente. Porque probablemente lo está haciendo para quedar bien con el pastor, para quedar bien con los demás, para que lo vean, pero no lo está haciendo por crecimiento espiritual. No tiene la idea absoluta del servicio genuino delante de Dios. Entonces, esta iglesia es una iglesia abierta al servicio. Hay un hermano por ahí que me decía, fíjate, hermano, de que yo quiero servir en la iglesia, pero como estoy separado de mi mujer, no me dejan servir en la iglesia. Y le decía yo, ok, pongamos el fundamento. ¿Quién le dio los dones a usted para servir en la iglesia? Y me dice, Dios. ¿Quién es mayor? Dios, el pastor. Entonces, ¿quién es el que está mal? El pastor. Así es de que si usted sabe el don que tiene para servir y lo puede poner al servicio de los demás, hágalo. Pero si no entiende qué don tiene y está sirviendo en un área donde no le haya rumbo, mejor apártese de ahí, porque en vez de recibir galardones en el tribunal de Cristo, va a recibir vergüenza delante del Señor. Veamos unos versículos rápidamente. 2 Timoteo 3, 15, 17. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me detengo aquí. ¿Qué es lo que hace la sana doctrina, hermano? Sabio es una persona. ¿Y qué es una persona sabia? Eso estamos estudiando en Proverbios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de la sabiduría? ¿O cuál es el propósito del temor a Dios? Tener sabiduría. ¿Pero qué es sabiduría? Es tomar la decisión correcta en relación a la voluntad de Dios. Eso es ser sabio.
Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo del yugo desigual. Si la Biblia dice en creo que en 2 de Corintios 6, ¿verdad? 2 de Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y un joven conoce a un muchacho porque los incrédulos andan mejor vestidos, más perfumados, que como son haraganes, no trabajan, son mantenidos. Entonces, claro, andan con la chereta y todo eso. Y bueno, entonces, son a la vista como las mujeres son bien sensuales, esto les encanta. Y cuando les lavan el oído, mucho mejor. La Biblia dice, no se unan en yugo desigual. Desde ese momento en que usted toma una decisión de tener una relación con un impío, ya está mal el asunto. Está siendo insensato en vez de ser sabio. ¿Cuál sería la decisión sabia que debía de tomar un creyente? Buscar un creyente. Ahora, y no buscar un creyente solo porque es creyente también. Los creyentes somos malos, hermanos. También somos perversos. Somos muy perversos. Entonces, la sabiduría aplicada es un asunto de tomar las decisiones que Dios ha establecido a través de la palabra, buscando la voluntad de Él. Eso es ser sabio. Y cuando aquí le dice, desde la niñez ha habido la Sagrada Escritura, la cual te puede hacer sabio para la salvación. ¿De cuál salvación está hablando Pablo aquí? ¿Del primer tiempo o del segundo tiempo? Del segundo tiempo. Y para los que nos escuchan por este medio, estamos hablando de la santificación. Que en su caminar diario, la Sagrada Escritura pueden hacerlos sabios para escapar de no cometer errores. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿para qué la estudiamos? Pues para aprender y poderla aplicar en mi diario caminar, para no tomar decisiones equivocadas. Y entonces vamos a ser sabios. Entonces vamos a escapar de la condenación del mundo en cuanto a esto que nos critican, que nos juzgan por haber tomado malas decisiones como creyentes. Y miren, en el versículo dice para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana entonces? Por fe en Cristo, de la misma manera como hemos sido salvos. Miren lo que dice el versículo: toda la Escritura inspirada por Dios, útil ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la Biblia me dice lo que tengo que hacer, me enseña, me muestra lo que tengo que hacer. Cuando me lo muestra, si estoy equivocado, entonces puedo redarguir. ¿Qué es redarguir? Es sacar del error. Cuando yo me doy cuenta que estoy mal en un punto, puedo corregir, que es el tercer paso. Y cuando corrijo, ¿qué sucede? Miren, para instruir en justicia, es decir, me permite a mí actuar de una manera correcta. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea, no, esta palabra perfecto no significa sin pecado, significa maduro espiritualmente. Es decir, que la palabra me permita crecer y madurar espiritualmente, no quedarme a la estatura de un niño. ¿Ven? Y dice el versículo, enteramente preparado para toda buena. Entonces, ¿qué necesito primero? Crecer y después servir. Si estoy siendo un niño y no he crecido en la sana doctrina, mejor me debería de quedar quieto. Porque mis motivaciones pueden ser, no las motivaciones sabias en relación a la palabra. ¿Ven el asunto? No es que yo me lo estoy sacando de la manga de la camisa. El orden es crecimiento espiritual y después sirvo. No sirvo para crecer. Esto es al revés. Y esto llévenselo como aprendizaje hoy. Crecemos primero en el conocimiento de la palabra y cuando ya estamos listos, entonces servimos al Señor. Porque si no, los motivos del servicio pueden ser equivocados. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque un día el Señor lo va a evaluar en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿dónde comienza todo esto? En primer lugar,
Para servir a alguien debe de ser salvo. Debe de ser salvo. No se puede crecer antes de ser salvo. Primero debe de ser salvo y después crecer. ¿Qué es lo primero en la lista? La doctrina. Dice, la doctrina y la enseñanza. Mire, dice el versículo 10, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Lo primero es la enseñanza. Alguien debe de ser enseñado primero para poder servir. Este es el orden. Este es el orden bíblico. Y noten el segundo, luego la reprensión o redarguir para mostrar lo malo o sacarlo del error. Lo tercero es la corrección. Y lo último, la instrucción. Que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Algunos piensan que algunos pastores tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses de discipulado y creen que ya están listos. No, hermano, la gente puede pasar 20, 30 años y seguir siendo un niño. No ha crecido. Pero eso solo lo saben ustedes. ¿Qué tanto ha crecido? Aquí es donde viene la tarea nuestra de examinarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante. Yo no puedo saber qué es lo que usted está pensando hoy, pero usted sí lo sabe. Entonces es usted que tiene que valorar esta situación. ¿A la luz de qué? Palabra. Aquí es donde debemos ir. Ahora, ¿qué podemos aprender del método de enseñanza de Pablo en las epístolas? Que Pablo enseñaba sistemáticamente. Y miren, da el orden: enseñanza, redarguir, corregir. No puede alguien corregir primero y después redarguir. No puede primero corregir algo donde no se ha dado cuenta que está equivocado. No, el orden es: me doy cuenta que estoy equivocado y corrijo el problema. Ese es el asunto. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 17. A fin de que todos los creyentes estemos preparados para toda buena obra. ¿Cuáles obras, hermano? Las que Dios preparó de antemano. No es cualquier obra. Son las obras de Dios. No son las que yo me invento. Son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos. Efesios 2, versículo 10. Ahí está ese. Entonces vamos a quedarnos aquí. Ahora, pero ¿tiene algún fin en sí mismo estudiar la doctrina, hermano? ¿Tiene un fin? Sí, es muy importante. Y el fin es ser maduros, ser equipados, estar preparados para poder servir de la manera correcta al Señor.